hoy quería proponerle que hablemos de una de las patologías, tal vez una de las cuestiones que a más gente afecta, que es el dolor cervical, el dolor en la nuca, en la parte alta, ¿no? De la espalda. Eso lo deben ver habitualmente ustedes. Exactamente. La cervical es lo que habitualmente se la conoce como la parte del cuello. Eso lo ven seguido. Sí, sí, esa región junto con la región lumbar, la parte de la cintura, es el motivo de consulta que con más frecuencia tenemos acá en nuestro centro quiropráctico. Si bien lo más recurrente son tensiones, contracturas, también hay otro grado de complejidad que se conocen como hernias discales, protrusiones, y condicionan la vida cotidiana, la vida laboral y van deteriorando la calidad de vida. Sí. La región cervical tiene la particularidad que no tienen ni la parte dorsal ni la parte lumbar, que también transcurre por esa zona una arteria, que es la arteria vertebral, que es muy importante para el flujo sanguíneo de la base del cerebro, entra por la base del cerebro y de ahí da irrigación a todo el cerebro. Entonces tiene esa complejidad que cuando hay desalineamientos o subluxaciones, como se conoce, no compromete únicamente la parte neurálgica, la parte de los nervios, sino también la parte circulatoria. Y eso lo hace una región que cuando está desalineada le da más complejidad. Hoy estaba escuchando en el micro anterior a las compañeras tuyas que decían que para desestresarse, o una cantaba, Sí. la otra chica hace actividad física, y eso es muy bueno porque aparte de los chequeos regulares que recomendamos en quiropraxia, actividades que den otros movimientos y que relajen la parte muscular y con eso lo tensionan. Sí, le decía porque además, como usted dice, el dolor puede comenzar ahí en la zona del cuello, pero a veces es tan intenso que como que se ramifica a otros lugares, a la cabeza, por ejemplo. Totalmente. Exactamente. A la cabeza, a la parte superior de la espalda, está en relación con las cervicales, y los miembros superiores, haciendo una correlación con la parte lumbar. Cuando hay una complejidad en la parte cervical, también complica el funcionamiento y la sensibilidad de los miembros superiores, como cuando hay una compresión del muy conocido nervio ciático, que si bien se comprime en la parte baja, avisa y condiciona la parte de las piernas. En las cervicales pasa exactamente lo mismo, nada más que con los brazos. Por eso es una región importante chequear, y son regiones que se esfuerzan mucho en una misma postura. Por eso la mayoría de las consultas por problemas cervicales son de las personas que trabajan en posturas, en hábitos administrativos, que están acumulando tensión laboral o familiar, y no necesariamente de cargar peso o hacer esfuerzos. Y además quien ha pasado por esto sabe que a veces encuentra alivio en una medicación, por ejemplo, pero es recurrente, siempre termina volviendo si no tiene una solución de fondo. Exactamente, por ahí muchas veces se trata el síntoma y por ahí no se encarga de buscar la causa. El síntoma podemos aliviar 1 o 2 días, un par de semanas, pero el organismo tiene esa inteligencia de avisarnos que cuando algo no está bien, si no lo solucionamos, nos vuelve a avisar, nos vuelve a avisar. Ese aviso que yo les comento son los síntomas: dolor, limitación de movimiento, contractura, rigidez, tensión. Y a medida que vamos enmascarando, como por ejemplo la región cervical con analgésico o miorelajante, que son medicaciones por ahí para pocos periodos o muy escasos casos, que pueden solucionar, pero si no, hay que evaluar toda esa región y ahí comenzar a corregirlo, que es lo que hacemos con quiropraxia. Y como les comentaba Cristian, mucha gente en un principio, por un problema o un dolor, en este caso lo que estamos hablando de la parte cervical, pero después toma conciencia que tener una columna alineada o libre de subluxaciones deja funcionar mejor al organismo. Licenciado, y usted hablaba de las personas que trabajan mucho tiempo sentados. ¿Qué consejos se les da para prevenir o no agravar quizás un problema de cervicales? Y lo ideal es tener un hábito postural lo más adaptado en el área laboral, por ejemplo, que para que ustedes tomen conciencia, la cervical fisiológicamente está preparada para tolerar el peso de la cabeza. La cabeza de una persona adulta es entre 7 y 8. Cuando sacamos el peso de la cabeza para adelante por hábitos posturales, como por ejemplo usando el monitor, el mouse y el teclado bajo,
la cabeza ya pasa por una fuerza y una palanca de fuerza más larga, pasa a pesar el doble. Entonces es importante que todo lo que nosotros tomemos como lectura, monitadora o informe, o lo que fueran los distintos ámbitos laborales, esté lo más parecido a la horizontal de la vista, como por ejemplo el celular, cuello de texto. Se borra la curva que tenemos en la región cervical y ahí empieza toda la complejidad. Perfecto, está bueno eso. ¿Uno encuentra alivio en el primer encuentro con el quiropráctico, en la primera consulta ya, o eso se va notando con el paso del tiempo? Bien, hay casos que cuando los desalineamientos son recientes, que el paciente acude de forma inmediata y no después de meses de enmascarar por medicación o algún remedio casero, por ahí lleva un periodo más. Pero eso depende, como hablábamos en otras oportunidades, depende en la condición que está la columna de ese paciente. Si esos desalineamientos, hábitos posturales, tensión laboral, familiar, accidentes que hayan ocurrido hace mucho tiempo pero no se acomodaron esas vertebritas, eso por ahí lleva un trabajo diferenciado, pero regularmente en forma inmediata. Sabe que tengo una consulta casi personal. Tengo mi hijo de 8 años que quiere ir al quiropráctico. Bien. Bueno, una muy buena decisión y como opción y, no sé qué le llama la atención, una buena pero me dice, para chequearlo. Le digo, ¿te duele algo? ¿Tenés alguna cosa? No, quiero ir al quiropráctico. Quiero que... Le da curiosidad. Le da curiosidad. Bueno, es justamente que el objetivo de estos micro y la difusión y lo que charlamos con los pacientes es tomar conciencia por chequeo. Casualmente, ahora estoy con un paciente que él vino por un problema cervical y vio los beneficios, fue conociendo los beneficios y hoy por hoy chequeamos a toda su familia, a sus hijas, claro, y a su esposa. Qué bueno. Siempre lo ideal son los chequeos preventivos. Nosotros podemos trabajar cuando hay un inconveniente, pero mucho más regular es trabajar y beneficio en hacer chequeos regulares. Así que bueno, lo esperamos entonces para hacer un chequeo y sobre todo los niños que en esta pandemia han tenido clases virtuales, que hablábamos con pacientes que tienen chicos de edades similares y dice, nosotros trabajábamos 8 horas administrativas y nuestro hijo entre las clases de inglés, las clases de la escuela regular, actividades, pasan a veces esa cantidad de horas frente a una pantalla y el recreo es el celular o la Play. Sí. Entonces ya tienen una postura de administrativo, pero sin saberlo.